Así que bueno, estamos reunidos nuevamente hoy sábado, así que para mí es un gusto, es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Ya me había tocado un sábado anterior estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Fue un momento de mucho nerviosismo, fue de mucho entusiasmo, ya en las semanas previas de preparación. Así que está siendo un tiempo muy especial para mí también y estuve empezando esta semana también orando mucho por este tiempo que el Señor me está dando de vuelta, el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes. Así que antes de empezar me gustaría que podamos inclinar nuestros rostros y dejar en manos del Señor este tiempo. Oramos. Amado Señor, en tu presencia, Señor, llegamos en estos momentos, Señor. Dándote gracias, Señor, porque tú, Señor, has provisto de este lugar físico, Señor, para que podamos reunirnos, Señor, aún en medio de esta lluvia, Señor. Gracias, Señor, por los que han llegado hasta aquí, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí compartiendo, mi Señor. Y sabemos, Señor, que hoy tú lo has traído, Señor, hasta aquí con un propósito, Señor. Te ruego, Señor, y oro, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo en estos momentos, Señor, este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, quebrantando cada corazón, mi Señor. Tú tienes el poder, Señor, y tú ya es la hora, mi Señor. En tus manos entrego este tiempo, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús oro, Señor. Amén. Amén. Así que bueno, me gustaría que en este tiempo quizás puedas desconectarte un poco de todos los pensamientos, de todas las cargas, las preocupaciones, las ideas que vas teniendo en tu mente y que puedas concentrarte en estos momentos en lo que Dios quiere hablar para tu vida, ¿verdad? Yo estoy acá enfrente y fui puesto por Dios. Yo no merezco estar aquí, pero Él me da ese privilegio de poder ser usado por Él para comunicar su palabra. Así que puedas este tiempo prestar atención, abrir tus oídos, abrir tu corazón a lo que Él tiene para hablarte. Así que empezamos. Y el título del estudio de hoy que vamos a estar compartiendo se denomina Algo de lo que vale la pena hablar. Y como el título ya lo menciona, hoy vamos a estar hablando, vale la redundancia, de lo que verdaderamente vale la pena que forme parte de nuestras conversaciones. ¿Con quién? Con los demás, obviamente. Y antes de entrar de lleno en el tema de hoy, comentarles lo siguiente. Por lo general, lo que hablamos con los demás, ¿verdad?, suele ser de interés e importancia. ¿Para quién primero? Para nosotros. Y el mayor tiempo que le dediquemos a hablar a las personas sobre algo específico, ¿qué es lo que evidencia? Que es algo de mi interés. Ahora bien, podemos estar hablando de deportes, de moda, de estudio, de tecnología, de gustos, series, películas, etcétera. Y yo soy acá profesional en eso porque soy un ñengatú de locos. Pero bien, hay tantas cosas que quizás vino en tu mente, ¿verdad? De temas de conversaciones con los cuales vos puedes hablar con los demás y pasar tiempo hablando de eso. Y es más, hasta muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos, ¿qué cosa? Personas que tengan el mismo interés en ese tema. ¿Para qué? Para compartir, para dar opiniones, para debatir, etc. Ahora bien, ¿hay algo de lo que realmente vale la pena hablar por encima de los temas que mencioné o de los que se te vino en tu mente en estos momentos? Y no estoy diciendo con eso de que está mal hablar de los temas que mencioné. Pero sí, si es que hay algo más importante y no lo estoy hablando, probablemente eso sí sea malo. Y de lo que hoy vamos a estar hablando es acerca del testimonio. Y la pregunta que seguramente se te viene primeramente en tu mente es, ¿qué es el testimonio?
Y el significado de testimonio es el siguiente: es una declaración de eventos que ha vivido o experimentado una persona. En resumen, el testimonio es una historia de lo que hemos experimentado. Y voy a darles un ejemplo porque es también un término que vemos mucho en los programas de televisión de noticias. Este caso que marcó la historia, por ejemplo, no tan reciente, hace ya varios años, de las Torres Gemelas, fue una tragedia, un acto de terrorismo en donde fallecieron muchas personas. No tengo el número de cuántas personas, pero así como fallecieron muchas personas, también sobrevivieron muchas personas. Ahí Dylan nos tiró el dato. Pero también hubo sobrevivientes de esa tragedia. Y generalmente, ¿qué es lo que suele pasar con las personas que han sobrevivido? Generalmente siempre están encima de esas personas algún diario, algún programa de televisión. Y cuando se acerca la fecha o el aniversario en donde se conmemora esa tragedia, generalmente van encima de esa persona, ¿para qué? Para escuchar su testimonio. El testimonio de lo que ellos vivieron en ese entonces. Y te podés imaginar testimonio de personas que te digan, y yo estaba cocinando, y yo estaba en la sala, y yo estaba viendo la tele, y yo me acababa de despertar, y escuché un temblor, y escuché gritos, y escuché llanto, y todo vino abajo, ¡boom! Esa persona está contando un testimonio de lo que él o ella ha vivido. Para hacerle un ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, hablando en el ámbito espiritual, el testimonio es nuestra historia de cómo hemos confiado en Cristo como Salvador, de cómo Dios cambió nuestra vida. Y esa historia es única para vos y es única para mí. Y si confiaste, si has confiado en Cristo como tu Salvador, déjame decirte que vos tenés un testimonio. Vamos a nuestras Biblias en el Salmo 107, capítulo 107, versículo 2. Pueden ayudarse ahí también los que están al lado. Y vamos a leer lo que dice este versículo. Yo tengo aquí anotado en otra versión diferente a la de ustedes. Salmo 107, versículo 2. Dice así, Salmos capítulo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. En la versión que yo tengo aquí dice, que lo repitan los que el Señor ha salvado. Ahora, ¿qué significa la palabra redimido? La palabra redimido habla de alguien que ha sido liberado de una pena de muerte, perdón, de la pena del pecado, la muerte, el infierno. ¿Por qué? Porque al ser pecadores estamos condenados y merecemos la muerte y merecemos el infierno. Y fuimos liberados de esa pena. ¿Cómo? Mediante el pago por la muerte de Cristo en esa cruz. Ahora, el salmista lo que menciona es que quienes, aquellos que han entregado su vida al Señor, son los que deben contar a quienes, a otros, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Quiénes? Dice el Salmo, los que el Señor ha salvado, los que han entregado su vida al Señor. Ahora bien, quiero que por un momento y en el momento que me tocaba estudiar sobre lo que iba a hablarles hoy, me puse a imaginar, hice una ilustración y quiero que por un momento tratemos de imaginarnos lo siguiente. Imagínate en estos momentos que vas caminando por un desierto. Y obviamente todos conocemos cómo es un desierto, ¿verdad? Un calor extremo,
Y obviamente la falta de agua que hay en esos lugares. Imagínate estar en ese desierto, un calor extremo, estás sediento, sin fuerzas para caminar y que de repente te encontrás con una fuente de agua. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? No vas a pensar ni un segundo, ¡boom! Vas a ir directo, vas a tomar el agua, vas a mojarte, vas a refrescarte, vas a saciarte y vas a cargar una botella. Lo que tienen su Stanley ahí solamente van a sacar y ¡boom! Van a llenar esa botella. Así que, y luego continúas por el viaje. Luego continúas por tu camino y en medio de ese camino te encontrás con una persona en la misma condición en la que vos estabas. Con signos de mucha sed, con signos de deshidratación, con demasiado calor y hasta ya sin poder caminar. Ahora, la pregunta, ¿de qué creen que hablarías a esa persona? ¿De qué hablarías con esa persona? ¿Qué le dirías? ¿O qué le diríamos? ¿Qué tal el verano por acá, Jacú, verdad? O por acá cerca nomás tenés tu casa. Le preguntaría si querías agua. ¿Cómo estás en el Instagram? ¿Tenés Instagram para seguirte? ¿Tienes TikTok? No, obviamente no, ¿verdad? Lo primero que haríamos sería ¿qué cosa? Darle de beber el agua que trae una botella. ¿Para qué? Para luego direccionarlo hacia la fuente, donde puede seguir refrescándose y saciarse completamente. Ahora, ¿cómo creería esa persona que verdaderamente hay agua? Porque en tu termito tenés una evidencia de que hay agua, de que es real. Y esa persona puede ver, y no solo puede ver, sino que cosa, puede tomar de la misma agua de la que vos tomaste. O sea que esa persona te diría, yo quiero más de esa agua que me diste de beber. Ahora, ¿saben qué muchas veces pasa en nuestras vidas? Que día a día nos encontramos con estas mismas personas, sedientas, deshidratadas, con una sed que lo está llevando al borde de la muerte. ¿Y qué hacemos? Simplemente no le hablamos de lo que verdaderamente vale la pena. No le damos de beber y no le direccionamos a la fuente. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el motivo muchas veces por el cual no le hablamos a las personas de lo que verdaderamente importa? Es porque para poder darle, para poder hablarle, primeramente es necesario ¿qué cosa? Pasar por la fuente. Sin la fuente podemos llevar cualquier cosa, menos agua. ¿Y saben de qué estamos hablando? De Jesús. Y me gustaría que te hagas la siguiente pregunta en esta noche. ¿Cómo hablar de una historia que no la tengo o que no la vivo? ¿Cómo podemos hablar de una historia que no tengo o de una historia que no estoy viviendo? Y me gustaría repetir algunos versículos que desde que hemos empezado esta serie de estudios quizás ya te suenan bastante conocidos. Voy a ir citando para que podamos leer. Romanos 3:23. Romanos 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el mismo capítulo de Romanos 3, en el versículo 10 y 12 dice, un poquito más arriba, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera
1. Isaías 64. Pueden anotar y buscarlo después por cuestiones de tiempo. Isaías 64, versículo 6. Yo tengo esta en otra versión. Dice, todos somos como gente impura, y todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Si hay algo que debemos dejar bien en claro, como la Biblia lo menciona, es que por nuestro pecado estamos separados de Dios. No podemos tener ninguna relación con Él y no hay nada que pueda ligarnos a Él por nuestra propia cuenta. Todo esfuerzo que vos y yo hagamos va a ser en vano. Ahora, todo lo bueno que muchas veces nos creemos ser, todo lo bueno que muchas veces nos creemos ser, todas nuestras buenas intenciones, todas nuestras buenas acciones, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no le hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, si no le hemos entregado nuestro corazón, ¿saben qué? Todo lo que hagamos, todo, por más hermoso, por más lindo que se vea, tus buenas acciones, tus buenas intenciones, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él los ve como trapos de inmundicia, como trapos sucios. Juan 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesús. Y ahora vamos a ver en la palabra de Dios, hablando de testimonio, el testimonio de una persona a la cual el Señor transformó su vida y hizo una obra extraordinaria como solo Él lo sabe hacer. Y es mi deseo que podamos ver este testimonio y podamos entender cuán grandioso es el obrar de Dios, que hace cosas extraordinarias. Y muchas veces escuchamos historias, muchas veces conocemos historias, muchas veces venimos los sábados, algunos vienen los domingos, algunos tienen reuniones en sus casas los días miércoles y escuchamos historias tras historias y nos sorprendemos de esas historias. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pareciera ser que vemos tan lejano la posibilidad de que Dios obre igual en nuestras vidas. Y nos creemos con la mentira del diablo de que nuestro pecado es tan grande, de que nuestra caída fue tan grande, de que nuestros errores son tan grandes y que Dios no puede hacer nada por mí. Sí, Dios aborrece el pecado, de eso no hay dudas, pero Él tiene el poder de hacer posible lo imposible. Él tiene el poder de restaurar y cambiar vidas. ¿Y saben qué? Él quiere hacer lo mismo en mi vida y en tu vida. Y vamos a tratar de resumir un poco la vida de quien hoy vamos a estar hablando, que es de Pablo. Y vamos a ver tres aspectos en la vida de Pablo, sobre su testimonio. La vida de Pablo antes de creer en Cristo, la historia de Pablo y cómo cambió la vida de Pablo. Y vamos a nuestras Biblias en Hechos, capítulo 22, para empezar con el primer punto de la vida de Pablo. Y vamos a conocer un poco más de Pablo. Hechos 22, versículos 4 y 5.
Dice así: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén y también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y para entender un poco, en ese tiempo del que Pablo está mencionando y él está contando su testimonio, él estaba siendo llevado en ese entonces arrestado, ¿verdad? Pero está contando a estas personas su testimonio de su vida pasada, y él dice lo que él era antes, y dice, para entender, perdón, un poco de lo que él estaba hablando. En ese tiempo se había librado una persecución contra los seguidores de Jesús en Jerusalén, lo que provocó que todos ellos tuvieran que expandirse, salir de allí. Y todos aquellos que eran identificados como seguidores de Jesús y los que hablaban de Jesús eran atrapados, eran golpeados, eran encarcelados y hasta eran muertos. ¿Y saben quién era uno de los que encabezaba esa persecución? El mismo Pablo. Era tanto su odio contra los que predicaban de Jesús que hasta entraba casa por casa para llevar encarceladas a las personas. Y pueden anotar allí y pueden leer un poco más, pueden leer después un poco más de la historia de Pablo en el libro de Hechos. Pueden empezar leyendo el capítulo 7 del libro de Hechos para entender un poco más de la historia de Pablo. Y algo que Pablo dice en este momento que él estuvo contando a otros su testimonio es lo siguiente: él no se detuvo a hablar bastante de su pasado. Él hizo un resumen de lo que fue él y de lo que él hizo. Y ahora vamos a ver el segundo punto, que es la historia de Pablo. La primera respondía a la pregunta de cómo fue la vida de Pablo antes de Cristo. Cómo él mismo perseguía a los cristianos, cómo él encabezaba toda esta persecución. Y ahora vamos a ver la historia de cómo él llegó a los pies del Señor. Y en el versículo 6 al 8 menciona la Biblia lo siguiente: pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo está siguiendo su camino. Pablo estaba yendo a cumplir con su propósito de ir a Damasco. ¿Con qué fin? Para traer a todo aquel que decía ser seguidor de Jesús, a todo aquel que hablaba de Jesús, para traernos y llevarnos presos. Él estaba yendo con ese propósito detrás de los seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para que sigan aumentando los castigados, para que sigan aumentando los muertos, para que se deje de hablar de Jesús. Él estaba enfocado en esa tarea. ¿Por qué? Porque él estaba convencido y estaba seguro de lo que estaba haciendo y que eso era lo correcto. Hasta que algo pasó. Empieza el versículo 6 diciendo: pero aconteció que. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que Dios apareció en su vida.
Y el Señor utilizó esa situación específica, ese viaje que él estaba emprendiendo a Damasco, con ese fin. ¿Para qué? Para cambiarlo todo. Apareció una luz, cayó al suelo, escuchó una voz, la voz del Señor que le decía: ¿por qué me persigues? ¿Sabes que en ese momento el viaje de Pablo a Damasco ya no era con el mismo fin? Ya no era con el fin de traer a seguidores de Cristo. Ya no era con el fin de apresar a seguidores de Cristo. Ese viaje era con propósitos mucho mayores. Eran los propósitos de Dios. Y saben que el Señor utiliza situaciones para que nosotros le conozcamos a Él. El Señor puede usar, y déjame citar algunos que se me vino en mente. Puede utilizar un trasfondo familiar duro para que sea salvo. Puede usar la muerte de un familiar tuyo para que sea salvo. Puede usar un viaje para que sea salvo. Puede usar un momento de tristeza o de depresión profunda en tu vida para que sea salvo. Consecuencia de nuestras malas decisiones. Testimonio. Puedes utilizar una reunión de conexión joven para que seas salvo. Y cada situación que Él utilice es única para nosotros. Forma parte de tu testimonio. Forma parte de mi testimonio. Si hay algo que no podemos hacer, como estamos acostumbrados los que utilizan Word y todo lo demás, es un copy-paste. Es un control-C, un control-V. Es un copiar y pegar. Lo que cada uno de ustedes pasen y la situación que el Señor utilice es única de ustedes. Muchas veces vamos a escuchar testimonios similares a los nuestros. Y estuve conversando en estos días con una persona y él me decía, tu testimonio es similar al mío. Y puede ser, sí, puede ser similar a las circunstancias, las situaciones, pero cada testimonio tuyo, cada testimonio de lo que el Señor hizo en tu vida es único, es tuyo. Y pasamos al tercer punto en la vida de Pablo, que es cómo cambió la vida de Pablo. En Hechos 22, versículos 19 al 21, dice así. Si pueden buscar mientras. Hechos 22, del 19 al 21. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y en este pasaje, Pablo demostró cómo su vida fue diferente, resultado de la decisión que él tomó al recibir a Cristo como su Salvador. Y dio un ejemplo de cómo él solía comportarse en el pasado. Y compartió luego cómo Dios le había enviado para que sea testigo de él. ¿Saben qué? Pablo nació de nuevo. Ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque en la vida de Pablo hubo un antes
y hubo un después. Nacer de nuevo es lo siguiente. Es un nuevo nacimiento a la vida espiritual que una persona experimenta al confiar en Jesucristo como Salvador. Y algo en lo que estuve meditando bastante cuando me tocó en la semana estudiar de este pasaje, al estudiar la vida de Pablo, es que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, podemos sí volver a caer, podemos sí volver a pecar, podemos sí volver a fallar, pero ¿saben qué? Lo que nunca podemos volver a hacer es lo mismo. Déjame repetirte. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, podemos volver a caer, podemos volver a pecar, podemos volver a fallar, pero lo que nunca podemos volver a hacer es lo mismo. Si sos el mismo de ayer, si te decís ser cristiano, si decís que has aceptado a Cristo como tu Salvador, si decís ser un hijo de Dios, pero no hay cambios en tu vida, y sos el mismo de ayer, déjame decirte una cosa, que sos igual, pero con una agenda diferente. Asistís a los sábados, asistís los domingos, asistís en otras reuniones, quizás en la semana de la iglesia. Pero si no hay un antes y un después en tu vida, la palabra de Dios te dice que probablemente no seas salvo. Y saben que tu testimonio es tan importante para que los demás puedan glorificar a Dios de lo que Él ha hecho en tu vida. Y para que también los demás puedan conocerle a Él como Salvador. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vale la pena hablar de esto? Primeramente, desafiarles y animarles a que examinen sus vidas. Muchas veces nos guiamos por nuestras actividades. Muchas veces nos guiamos porque hemos nacido en un hogar cristiano. Porque han nacido en un hogar cristiano. Yo no tuve ese privilegio. Porque asistí fielmente a un sábado de Conexión Joven. Porque así como asistís, nunca falta tu Biblia, nunca falta tu anotador. Porque asistís los domingos. Pero si no hay un antes y un después en tu vida, si seguís pensando igual, si seguís tomando las mismas decisiones, si seguís siempre en el mismo pecado, probablemente no has nacido de nuevo. Saben que la Biblia nos llama a reconocer nuestros pecados, a reconocer que somos pecadores, a arrepentirnos de nuestro pecado. Jesús vino y murió por vos en esa cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Saben qué? Por amor. Y quizás sábado tras sábado tras sábado te pasás escuchando y escuchando y escuchando. Y si tenés ese quebranto, y si tenés esa inseguridad, orá al Señor. Hacelo hoy urgentemente.
llegar a tu casa y decirle al Señor: Señor, perdón, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en esa cruz y que derramaste hasta la última gota de sangre por mí. Nosotros no tenemos la seguridad del mañana. Nadie puede tener la seguridad y la certeza de que cada uno de nosotros vamos a llegar mañana o va a llegar el siguiente sábado y vamos a encontrarnos de vuelta. Y saben que uno de los mayores problemas hoy en día de jóvenes o adolescentes es que piensan que la muerte es algo muy lejano. Cuando hablamos de muerte hablamos a futuro. Y como decía Alex el fin de semana pasado, a algunos Dios le da 5 años, 10, 15, 20, 25. Máximo, ¿cuánto, Alex? 80, 70, 80 más o menos el promedio. ¿Qué vas a hacer? Orar al Señor. Recordad de esa ilustración en el desierto. La fuente es Jesús. Pero si no has pasado por la fuente, si no has reconocido a Jesús como tu Salvador, si no has sido salvo, no vas a poder llevar agua a los demás. El Señor tiene grandes propósitos, tiene grandes planes para tu vida. El Señor quiere que seas salvo, esa es su voluntad. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, gracias te damos, Dios, por este tiempo en el que hemos podido compartir, Señor, de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, en la vida de Pablo, Señor, estas evidencias, Señor. Mi Dios, que a la luz de tu palabra, Señor, podamos examinar nuestras vidas. Examinar si verdaderamente, Señor, hay un antes y un después de nuestras vidas. Y mi Señor, si alguno aquí, Señor, hoy está quebrantado, Señor, está con inseguridad, Dios, te ruego por salvación, Señor, de alma hoy. Que puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Que puedan deleitarse, que puedan gozar, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, que es buena, es agradable y es perfecta, Dios. Sigue, Señor, quebrantando, Señor, nuestros corazones. Sigue tocando nuestros corazones, mi Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, y oramos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.